Les quiero dar la bienvenida, muchachos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros para aprender más acerca de SQL. Disculpen todos los inconvenientes técnicos que tuvimos al iniciar este directo, pero vamos a tratar de compensarlo con lo que vamos a aprender hoy. Eh, el día de hoy ya vamos a ensuciarnos las manos, como diríamos, vamos a aprender a utilizar SQL para mandar a llamar tablas, para mandar a llamar información de ese backup que dejamos instalado en la sesión anterior. Ya saben que para esta sesión era necesario que pasaran por todos los pasos de instalación de la sesión número 1, la más importante, porque si no, no van a poder hacer los ejercicios que les voy a presentar. ¿Ok? Entonces, sin más que hablar, iniciamos. Antes que nada, para poder entrar y comenzar a hacer consultas y comenzar a descubrir cómo utilizar esta información, tenemos que utilizar una herramienta adecuada. Nosotros para explotar nuestros datos usamos Power BI, pero para escribir códigos SQL vamos a entrar a SQL Server Management Studio, la herramienta que instalamos en el video anterior que nos sirve para gestionar nuestras bases de datos. Entonces, voy a iniciar aquí. Y aquí simplemente para buscarlo voy a escribir SSMS, SQL Server Management Studio. No vamos a escribir toda la oración. Podemos mandar a llamar esa abreviación y nos va a mandar a abrir el programa. Entonces, ya con SQL Server Management Studio, le voy a dar Enter. Se me va a abrir una ventana como esta. Y luego se me va a abrir esto de aquí. En la sesión anterior nosotros nos fijamos un poco el funcionamiento de esta primera ventana, ya en los últimos minutos de la clase. Aquí nosotros nos deja seleccionar el tipo de servidor al que nos vamos a seleccionar. Puede ser un tipo de servidor de bases de datos, puede ser un servidor de análisis services, para un dato que no tiene que ver con el curso, pero para que lo sepan. Antes de existir DAX y existir las medidas que nosotros conocemos, esas medidas antes eran hechas con el lenguaje MDX en la plataforma Analysis Services. En Nicaragua y en el mundo existen muchas empresas que basan su inteligencia de negocios en plataformas de Analysis Services basadas en SQL. Ahí en esas plataformas también se pueden hacer medidas, se pueden hacer muchísimas cosas a nivel de análisis de datos, pero que no son tan amigables para el end user como lo es Power BI. Entonces, Microsoft ya tenía esta plataforma que ya existía desde hace mucho tiempo, pero que al final era muy complicada a nivel de código, a nivel de toda la arquitectura en la forma en que estaba hecha. Entonces lo que hicieron fue crear esta herramienta poco a poco, desde Excel hasta Power BI, para que fuera más amigable con el cliente final, para nosotros, los no informáticos. Entonces, en este momento ya mucho hablo yo. Entonces voy a seleccionar que nuestro tipo es base de datos. Y les decía que aquí nosotros vamos a escribir nuestro nombre del servidor, pero no necesariamente tiene que ser esto de aquí. Este punto Pleca SQL Express es el servidor por defecto que se nos crea cuando nosotros instalamos SQL Server en nuestra computadora. Significa que nosotros estamos apuntando al servidor local que nosotros tenemos instalado. Pero si nosotros nos quisiéramos conectar a un servidor que esté fuera de nuestra computadora, por ejemplo, que esté remoto en la empresa o que esté en la nube, a los servidores nos vamos a conectar con un IP, que usualmente se va a ver como un número, 192.168.1.1. Así se puede ver la dirección de un servidor. Entonces, la escribimos en nombre del servidor y nos va a dejar conectar. Esta forma en que nos conectamos aquí es la misma forma con la cual nosotros nos vamos a conectar en Power BI a un servidor SQL. Este curso también va a aplicar, obviamente, porque es la comunidad Power BI Nicaragua, cómo conectar SQL a Power BI y cómo hacer que esos datos se actualicen. ¿Ok? Entonces, lo tercero que nos pide es la autenticación. Hay unos servidores
que lo amarran con el usuario que vos tenés en tu computadora. Si, por ejemplo, si tu computadora está bajo el dominio de la empresa en la que trabajas, tu usuario y contraseña puede estar amarrada a la base de datos también y darle los permisos que vos necesitas para conectarte. ¿Ok? Pero en otras empresas no te hacen esa autenticación, sino que crean un usuario y una contraseña SQL para que vos te puedas conectar. Entonces, cualquiera de las dos van a funcionar igual. ¿Ok? Entonces, me voy a conectar con Windows. Ustedes también se pueden conectar con Windows porque aún no tienen creado un SQL Server Authentication. Cuando dice con Windows, le dan conectar. Inmediatamente se me conecta a mi servidor. Entonces, aquí yo ya sé que yo ya estoy conectado. ¿Alguna consulta por el momento? Ok. Todo No. bien por acá. Ok. Muchas gracias. Entonces, ahora, estos son los componentes que tenemos en nuestro base de datos de ese servidor. Entonces, en este servidor SQL Express, yo tengo bases de datos, yo tengo seguridad, yo tengo objetos, yo tengo herramientas de administración. Entonces, donde está la salsita que vamos a ver nosotros son en las bases de datos. Un servidor puede tener múltiples bases de datos dentro. De hecho, de la misma base de datos que ustedes tienen usualmente en las empresas, cuando se tiene una base de datos transaccional, o sea, la base de datos que se ocupa diario, donde ustedes graban una factura, por ejemplo, meten la factura en el sistema y nomás se va a meter a la base de datos. Entonces, esa digamos que es la base de datos transaccional, la que está siendo modificada constantemente o la que directamente el sistema el que ocupa la empresa va a inyectar información diariamente, segundo a segundo. ¿Ok? Ahora, esa es una base de datos transaccional, pero existen también las bases de datos de reporte, que esas se utilizan como un mirror, como un espejo de la base de datos transaccional, que sirve para que nosotros podamos jalar información de ella. Usualmente este tipo de arquitectura se utiliza para no causar demasiado trabajo al servidor al momento de escribir información de nuestro ERP. Entonces es normal que los reportes que se generen, que quizás estemos hablando de información de 1 año, 2 años, y es mucha información, todos los reportes que se generen del sistema vengan de una base de datos separada de la que nosotros escribimos los datos. Entonces es un tipo de arquitectura que se utiliza para agilizar los procesos dentro del software. Ahora, dentro de la base de datos, yo voy a tener diferentes objetos que nos competen a nosotros como analista para comenzar a hacer el data mining. Entonces, aquí, algunas bases de datos, podemos ver el diagrama directamente desde aquí de la base de datos, pero en este particular no lo tenemos. E incluso ustedes cuando vayan a aplicar estas técnicas que yo les enseñe, van a encontrarse que no todas las empresas tienen un diagrama de su base de datos y es muy complicado hacer un data mining de ahí. Entonces, como tienen que ir haciendo es prueba y error para ir conectándose. Como un truco, en los módulos que ustedes ven en los programas, por ejemplo, si se llama facturación, cuando ustedes entren en SQL y busquen esa tabla, también se va a llamar facturación. Entonces, no es como que cambian los nombres. También cuando ustedes busquen un campo que esté dentro del sistema con un nombre en específico, usualmente en SQL también se va a llamar de ese nombre. De hecho, en algunas empresas que no funciona esta regla que le estoy diciendo, usualmente el sistema trae un diccionario de datos, un diccionario para que ustedes puedan saber qué campos son cuáles, porque algunas veces nada más son algunas siglas lo que ponen y es imposible jalar una consulta de esa forma. Entonces, con esos diccionarios de datos nos sirven para saber qué es cada cosa y cómo va conectada. Ok, entonces, tenemos aquí, si yo expando esta carpeta, como pueden ver, se me abre un montón de cosas y este montón de cosas son las tablas que contienen mi información. Aquí en SQL yo puedo venir, por ejemplo, y selecciono esta tabla de empleado, le puedo dar o clic derecho y le puedo dar donde dice
¿En dónde podemos acceder al diccionario de datos? Ese diccionario de datos se hace manual. O sea, lo tiene que tener la gente que diseñó el software. Él lo tiene que hacer desde, la gente lo tiene que, o la empresa lo tiene que diseñar desde el principio que diseñó el software y ahí te dice cómo está armado todo. Pero hay otras herramientas que no son de SQL, sino que son externas, que hacen este tipo de diccionarios de datos. Se les voy a mostrar con qué sistema programo yo SQL para que vean qué es más fácil de utilizar. ¿Ok? Entonces, voy a seguir aquí. Entonces, si se fijan, yo le puedo dar clic derecho a esta tabla y si quiero ver lo que hay dentro de ella, simplemente puedo darle clic derecho, selecto 1000 rows. Entonces, ¿qué me dice aquí? Va a seleccionar las primeras 1000 filas de esta tabla que tengo aquí. Entonces me manda a traer aquí todos los empleados de la empresa. Entonces, usualmente en una base de datos nosotros, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a ver la información así como está. Nosotros estamos acostumbrados a que un reporte de empleados, ver directamente el nombre, la posición, la fecha de nacimiento y la fecha en contratación, listo. Un reporte de empleado me va a dar eso. Pero no estamos acostumbrados a ver como que el ID de ese empleado a nivel de sistema, aquí me da la opción de la cédula, aquí me dice cómo se conecta ese empleado al sistema. Si se fija, estos son los usuarios. Me dice unos códigos que me permite para identificar la jerarquía en la que está ese usuario. También me dice o sea, tengo acceso a todo. Por ejemplo, si ustedes ven el sistema, ven el estado civil de ese desempleado, ustedes usualmente vayan a ver soltero o casado. No, aquí en la base de datos solamente es una S, una M. Hay muchas decisiones que ustedes dirán, ok, Christopher, ¿y por qué no pusieron soltero y casado ahí? Esta es una decisión para mantener un espacio óptimo en la base de datos. Cuando vean cosas así, porque es más, es entre guardar 10 letras a una letra, es más óptimo guardar una letra. Y entre guardar una letra y un número, es más óptimo guardar un número en la base de datos. Entonces, es por eso que lo hacen de esta forma. Ahora, igualmente con el género, si se fijan, es una M, una F. Ahora me parece cuántas horas de vacaciones tiene, cuántas horas de enfermedad tiene y si está activo o no. También tiene como buena práctica, igualmente, ustedes saben encontrar sistemas de sistemas. Y entonces hay unos sistemas que no le ponen mucha atención a las buenas prácticas, como en todo. Y entonces, hay sistemas que ustedes no se van a encontrar, pues, columnas de auditoría, se le llama. Usualmente las columnas de auditoría son la fecha de creación del registro, las fechas que se modifican y un identificador aleatorio de esa fila, ¿ok? Entonces, usualmente hay los sistemas que están bien armados, sistemas que son caros, tienen este tipo de columnas, siguen las buenas prácticas, pero hay sistemas que se van a encontrar que no son tan bien pensados que no se los van a encontrar. Es totalmente normal, ¿ok? Entonces, esto para mientras es entrar a una tabla. Ahora, si se fijan, para entrar a una tabla, automáticamente se genera algo que se llama un script. Un script es puedes decirle código que tiene algo en común aquí en SQL. Por ejemplo, este script me sirvió para mandar a jalar información de la tabla de empleados. Entonces yo puedo crear un script por cada consulta que yo tenga o por el momento. Igualmente que en Power Query, esto se le llama consulta. Entonces, por cada consulta que yo tenga, por ejemplo, de la tabla de empleados, de la tabla de productos, la tabla de categoría, yo puedo mantener información así, separada en script. Ahora, este es mi panel donde se me van a ir abriendo los scripts y aquí se me van mostrando los resultados. Aquí me va a decir cuántas columnas jaló, cuánto fue la fecha de completado y
muchas cosas más, ¿ok? Ahora, esto sería para mientras lo que es tables, ¿ok? Voy a cerrar esto, lo voy a colapsar y voy a expandir ahora vistas. Las vistas en SQL se puede decir que son pedazos de código que se guardan en la base de datos para no tener que escribir el código. Por ejemplo, nosotros tenemos estas vistas de empleados. Estoy muy seguro de que en esta vista de empleados ya no me voy a encontrar todo lo que miramos en la tabla original, sino que vamos a encontrar una tabla como que más descriptiva de las cosas que están pasando ahí. Entonces, si yo abro aquí esta vista de empleados, si se fijan, aquí ya está más ordenada. Si se fijan, aquí ya empieza título, el primer nombre, el nombre en medio, el apellido, sufijo, el título, el número de teléfono. Esta de aquí está compuesta por la misma tabla de empleados, pero se guarda dentro de nuestra base de datos como una solo objeto. O sea que nosotros no necesitamos estar escribiendo código cada vez que nosotros queramos mandar a llamar algo en particular, sino que lo podemos guardar en una vista. Ahora, usualmente cuando nosotros mandamos a traer información de SQL a Power BI, nosotros mandamos a llamar vistas. ¿Por qué? Porque la información así como está en las tablas directas no nos sirve para analizar. Sin embargo, en Power BI también nosotros podemos mandar a llamar información a través del código que nosotros creemos. Entonces, no es necesario que esté en una vista, pero es una buena práctica que lo esté y también podemos mandar a escribir código. Entonces, algo así es la regla general que vamos a estar utilizando. Ahora, aquí también tenemos muchas más carpetas que por el momento, por lo que nosotros vamos a estudiar, no es necesario que la aprendamos. ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos saber son tablas y vistas. ¿Ok? Por el momento. Ahora, vamos a ir viendo qué hacemos con esto. Ya podemos borrar esto. Nada más era de apreciación para saber cómo hacer cosas. Ahora, yo tengo este tablerío y al verlas así, no me funciona porque no sé cómo están combinadas. Es agobiante verlas. Entonces, esto cambia cuando yo abro el diagrama. Sí, es igual de agobiante, pero al menos ya nos va a dar un sentido de cómo vamos a trabajar. Entonces, vamos a empezar con esta tabla de recursos humanos. Una tabla sencillita. Si se fijan, este diagrama está dividido como que en zonas. Tenemos una zona DBO, una zona de recursos humanos, una zona de ventas, una zona de personas, una zona de producción y una zona de compras. Esas zonas o esas agrupaciones de tablas que tienen que ver con lo mismo, esas agrupaciones se le llaman esquemas, ¿ok? Y los esquemas nos sirven para agrupar tablas que tienen el mismo sentido. Entonces, si yo vengo aquí a recursos humanos, yo puedo ver aquí que tengo la tabla de empleados y que esa tabla de empleados se me relaciona como que con el historial de un empleado en los departamentos. Este sistema va guardando track de eso. Me va guardando también en qué turno estaba ese empleado. Tienen una tabla donde van almacenando los candidatos que están aplicando a la empresa. También tienen una tabla que está amarrado al departamento. También tienen una tabla que está amarrado a la dirección del empleado y que está amarrado aquí al historial de pago de ese empleado. Entonces, si se fijan, esto de aquí
en el módulo de recursos humanos es muy simple, porque en la vida real es mucho más complicado, pero ya nos sirve a nosotros para saber cómo armar las cosas. Entonces, si se fijan aquí, me aparece en el esquema también otro tipo de información. Por ejemplo, aquí tengo una llave primaria, me dice la APK, significa Primary Key. Una llave primaria es el identificador único de cada fila de esa tabla. Lo podemos ver ahí. También tengo aquí el otro identificador que es FK. FK significa Foreign Key, una llave foránea. Significa de que esta columna es la llave primaria de otra tabla. Entonces, si se fijan aquí, yo puedo mandar a llamar información de este empleado y si quiero tener la información de contacto, como la guardamos, yo tengo que jalar información de la tabla de contactos y si se fijan aquí tengo el cambio. Esta es una llave foránea, Contact ID, y, ok, Contact ID, usualmente estas tablas o entidades, o sea, las tablas están nombradas por las cosas que llevan ahí. Entonces, aquí tengo mis tablas de empleados y un empleado puede tener contactos. Entonces, esta tabla de aquí, contactos, está unida a empleados por medio del Contact ID. En empleados, el Contact ID es una llave foránea y en contactos, el Contact ID es una llave primaria, ¿ok? Entonces, yo puedo conectarme a través de este Contact ID a empleados por medio de esta relación. Entonces, a través de esta relación, yo puedo acceder a cualquiera de estos campos que tengo de este empleado. Usualmente se guarda así. Ahora me van a decir, Christopher, ¿y por qué yo no puedo tener esta información de contacto con esta tabla de empleados juntas directamente en la base de datos? Porque es una mala práctica, porque tal vez aquí tenés un contacto un mismo contacto para varios empleados y eso va a provocar de que se duplique información y que se guarde más información dentro de tu base de datos innecesaria y redundante. Entonces, las relaciones sirven para que no redundemos en la información que vayamos a ocupar. Ya como les dije, ¿qué es más fácil guardar? O guardamos varias veces un gran texto o guardamos una sola letra. O en vez de guardar una sola letra, guardemos directamente un número. Y que ese número se me conecte a una tabla aparte y que eso nada más se me repita una vez en esa tabla. Entonces, es nivel de optimización al momento de crear la base de datos. Ahora, vamos a empezar con esta tabla de empleados, a ver qué tal. Entonces, digamos que yo quiero empezar a llamar información de la tabla de empleados. Lo que tengo que hacer es irme aquí encima, donde dice New Query, ¿ok? Cuando le doy clic aquí, me va a dejar empezar a escribir scripts de lo que yo quiera, ¿ok? Ahora, antes de empezar a escribir SQL, yo le tengo que decir qué base de datos va a ocupar. Y para eso vamos a empezar con la palabra reservada que se llama use. Ahora, yo le digo que yo quiero que quiero usar la base de datos AdventureWorks 2019. Ahora, cuando yo, para ejecutar esta base, esta función de aquí, yo voy a darle clic en ejecutar o presiono F5. Si no hay ningún error en la instrucción que vos diste, te va a dar un mensaje que dice que ha sido completado exitosamente. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar con lo fundamental en SQL para mandar a llamar cualquier información de cualquier tabla. Yo voy a escribir la función select estrellita from y ahora yo tengo que mandar a llamar la tabla que yo quiero mandar a traer. Esta función sirve, solo select from significa mandar a traer toda la fila de la tabla que te voy a decir. Entonces, select from, ahora mi tabla que quiero traer está en el grupo Human Resources. Ok, entonces yo voy a escribir Human Resources. Ahora, ese es mi primer punto. Human Resources no es una tabla en sí, sino que es un grupo que dentro tiene tablas.
Entonces, para acceder a la tabla de ese grupo, yo escribo un punto. Ahora me va a pedir qué tabla quiero mandar a traer. Departamento, employee, shift, job candidate, lo que yo quiera. En este caso voy a mandar a traer employee. ¿Ok? Si se fijan, se me quitó el error. Ya creé la primera línea de código y ahora le voy a dar ejecutar. Cuando yo le voy a ejecutar, yo escribí mi primera consulta SQL que me manda a traer los empleados que tengo en el catálogo de la empresa. ¿Ok? Select from Human Resources Employee. Ahora, yo puedo hacer eso con cualquier tabla. Por ejemplo, también tengo la tabla de departamento. Presiono F5. Igualmente me da la funcionalidad. ¿Ok? ¿Alguna consulta por el momento? Ok. Ahora, esto lo podemos hacer con cualquier cosa del esquema. Voy a probar con producción también. Me manda a traer todos los productos que tengo en la compañía. Bueno, todo eso nos sirve para hacer estas cosas de aquí. Ahora, cuando yo utilizo, voy a regresar a la de recursos humanos, employee, cuando yo hago un select aquí, yo puedo escoger qué cosas traer de este select. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta estrellita, significa que me van a traer todas las columnas de esa tabla. Pero ahora, ¿qué pasa si yo reformulo la forma en que está este código? Y yo, desde el front, voy a darle un espacio. Digamos de estos espacios y estos espacios y los enter que demos no van a afectar el resultado de tu código, sino que es meramente visual para que le entendamos mejor, para que no apunte el pánico. Ahora, yo puedo decirle a este código que esta tabla de aquí, digamos que va a ser, que ya no se va a llamar Human Resources Employee, porque me da pereza a mí estarlo escribiendo, sino que se va a llamar E. Employee se va a llamar ahora E. Así lo bauticé. Ahora, digamos, si yo corro ¿no? el código, me va a seguir dando el resultado. Pero digamos de que ahora yo quite esta estrellita. Apenas yo quite la estrella, me dará un error, porque no está mandando otra. Ya vuelve a grabar. Ok. Entonces, ¿dónde me quedé? ¿Hasta dónde vieron? Íbamos aquí donde estoy. Me mandan un sí, no en el chat. Ok. Nosotros teníamos el código aquí. ¿Ok? Este es nuestro código original. Ahora, ¿cómo hago yo para no estar escribiendo esa gran palabra, Human Resources Employee? Yo puedo agregar un espacio después de esto y escribir la letra E. Ahora, eso se le conoce como un alias. En algunos códigos se va a ver cómo se puede ver antes de la E estas palabras clave. As significa renombrame esta tabla en este código que estoy haciendo como E. ¿Ok? Se va a llamar E. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero mandar a llamar todas estas columnas que tengo aquí, sino que yo quiero empezar a armar la vista o los campos que yo necesito? Entonces, yo puedo venir y agregar espacios aquí que no van a afectar el funcionamiento de mi código. Y puedo decirle, ok, de
punto, porque E es el objeto grande, igualmente que con los esquemas, del objeto grande al objeto pequeño. Entonces, DE, que es mi tabla, ¿qué objeto tiene debajo? Mi columna. Entonces, DE, ok, va a traerme el código empleado, que es el Business Entity ID. Y aquí yo puedo correr esta función. Y cuando yo la corro, le voy a ejecutar, ya saben, ejecutar o si no, F5. Cuando yo la corro, solamente me trae esa columna de la E, ¿ok? De employee. Ahora, de employee yo puedo mandar a traer cualquiera de estos campos. Entonces yo puedo mandar a traer, por ejemplo, otras cosas. Para cuando quiero mandar a traer más cosas aquí, yo voy a poner una coma y voy a agregar una línea, ¿ok? Así yo le digo que esto que viene es otra cosa que va agregada a la misma consulta. Entonces yo voy a decir, ok, de me va a seguir trayendo, digamos que el título. El, vamos a ver qué sale aquí. Aquí no sale el título. Vamos a llamarle. Vamos a mandar a traer el job title, la oposición. Vamos a mandar a traer también la fecha de cumpleaños. Vamos a mandar a traer la fecha de contratación. ¿Y qué más podemos traer? El marital status. Y traigamos también el género. ¿Ok? Siempre en la última línea yo no le voy a agregar una coma. Porque la coma significa que en esta parte de este código, la coma significa que estoy agregando más columnas. ¿Ok? Si yo le pongo una coma aquí, me va a pedir el código que le agregue otra columna debajo. Si es la última columna que voy a agregar, la dejo sin coma. Para decirle que ya no viene una coma, sino que viene otra palabra clave para continuar con el código. Entonces, creo que estoy listo, lo voy a ejecutar y ya nos manda el truco. Entonces, el número 1 de nuestros empleados es el CEO, la fecha de nacimiento 1969, fecha de contratación tal fecha, un estado civil eh, soltero y un género que es masculino. ¿Ok? Vicepresidenta de ingeniería, soltera y femenina. Y entonces así va sucesivamente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos diferentes posiciones con la información que nosotros tenemos. ¿Alguna consulta por el momento? Ok. Este, ok. Estamos listos. Ahora, yo puedo, yo puedo hacer muchas cosas con esto aquí. Yo puedo copiar y pegar código. Déjenme ver aquí algo que estoy decía aquí. Ah, ok. Yo puedo copiar y pegar este código que estoy trabajando, puedo tenerlo ahí guardado o si quiero hacer una nueva cosa, yo simplemente eh, puedo poner un punto y coma aquí y empezar con otro código. Entonces, digamos ahora, vamos a aprender otra función. Quiero saber cuántas posiciones diferentes, cuántos puestos diferentes tengo en la empresa. Entonces, si se fijan aquí en esta tabla, aquí los puestos se me repiten porque en un mismo puesto puedo tener a varias personas trabajando. Si se fijan aquí tenemos dos técnicos y para el técnico WC60 puedo tener a múltiples personas de ese técnico. Pero digamos que yo quiero mandar a jalar de esta base de datos, yo quiero mandar a jalar una lista de valores únicos de los puestos. Entonces yo empiezo igual mi línea de código, select. Pero ahora yo voy a utilizar la palabra clave distinct. ¿Ok? Cuando yo hago eso,
me va a mandar a pedir qué columna yo quiero aplicarle el distinct. ¿Ok? Ahora, yo no puedo mandar a llamar columnas con la E desde aquí, porque antes de mandar a llamar columna específica, yo tengo que hacer esta línea de from. Un error cuando estamos iniciando con SQL es que queremos mandar a llamar columnas. Tony, Chris, una consulta. Me conecté en destiempo. Tuve un problema de camino a casa. Sí, Tony, esta clase está siendo grabada. Creo que sí, sí, aquí sí. Sí está siendo grabada y se va a compartir también en YouTube, en el grupo o en el canal de la comunidad. Ok. Entonces, usualmente cuando estamos empezando y miramos el distinct, ah, queremos empezar a mandar a llamar columnas y si se fijan aquí no me reconoce los campos que yo quiero mandar a llamar. Pero ¿por qué no me lo reconoce? Porque yo no he escrito la línea from. Él no sabe de dónde va a mandar a llamar columnas. Entonces, vamos a mandar a escribir el from primero. Y entonces, select distinct from la tabla employee, que tiene como el alias una E. Y aquí, esta E, yo le voy a decir que me manda a llamar, que era el puesto. ¿Ok? Entonces le voy a dar F5. Y si se fijan, aquí me está corriendo dos consultas. Me está corriendo la de encima y me está corriendo la de abajo. Si yo solo quiero correr la de abajo, yo le puedo seleccionar y darle ejecutar. Y solamente me va a correr la de abajo. ¿Ok? Ahora, si se fijan, automáticamente me ejecuta el distinct y me ordena alfabéticamente esta lista. ¿Ok? Aquí igualmente que con el select yo puedo poner más información. Por ejemplo, pero me va a crear un nodo de valores únicos combinados. Por ejemplo, si yo tengo aquí el título y quiero hacer una combinación extraña de entre el título y el género de esta tabla, yo lo puedo, voy a seleccionarlo, no, yo lo puedo mandar a traer y puedo sacar información. Por ejemplo, yo sé que hay contadores que son mujeres y varones. El accounts manager solo es un hombre. Los payable specialist es hombre y mujer, y así sucesivamente. Pero esto nada más no tiene ningún valor, digamos, que académico, solamente para que sepan que se puede hacer combinaciones con diferentes columnas, ya sea de esta tabla o de tablas combinadas, como vamos a ver más adelante. Ahora, este sería el segundo código. Una de las cosas que se van a ayudar aquí en SQL es utilizar la función, perdón, ah, se me olvidó cómo comentar. Ok, aquí. Cuando ustedes, cuando ustedes ponen dos guiones seguidos, esto es una línea de comentarios aquí en SQL. Entonces ustedes pueden poner aquí mi primer select. O pueden escribir el select. Select sirve para mandar a traer información. Información de mis tablas, de mi base de datos. Distinct trae valores únicos de una tabla. Y así sucesivamente. Entonces, si se fijan aquí, este distinct, nosotros nos lo podemos encontrar también en una función de DAX que se llama también distinct y que hace exactamente la misma función. Entonces, si uno ya sabe algunas cosas de SQL, lo puede aplicar aquí. Ahora, una función que funciona como en DAX, que la función filter o la función calculate, aquí es la función where. Where sirve para poder filtrar la información que estamos trayendo de la tabla. Por ejemplo, me voy a copiar de nuevo. Voy a poner aquí el comentario, uso de where, voy a crear unas dos líneas. Y me voy a traer esta tabla, la voy a copiar y pegar.
Ya la tenemos hecha. Entonces aquí yo tengo información. Entonces voy a copiar, voy a seleccionar esto, ¿no? Y voy a correrlo. Entonces aquí yo tengo una tablita ya con información de mis empleados. Y entonces digamos de que toda esta información, voy a quitar este punto y coma, fíjense bien, porque si no no les va. eh, hola, ¿me escuchan? Ahora, es muy importante que quiten este punto y coma porque vamos a escribir código abajo. Ahora, en SQL hay algo que se llama jerarquía de funciones, como las que teníamos en matemáticas. Así escribo código, así comento varias líneas, ¿ok? Todo lo que está en medio de esto va a ser comentario. Entonces, en SQL la jerarquía de código empieza con el select, luego viene el from, luego viene where, luego viene el, ok, viene el group by, luego viene el order y luego viene el having by, having. Entonces, esto de aquí es mi jerarquía de códigos en SQL. Entonces, todo esto lo vamos a ver cómo aplicarlo, pero la lógica que vamos a seguir con el where es que ya estamos poniendo el select, ya estamos poniendo el where, el from. Ahora que sigue el where. Ahora, el where sirve para que nosotros filtremos esta tabla. Entonces, digamos de que en esta tabla yo quiero filtrar, escribo punto para filtrar por la columna que quiero filtrar. Y entonces la columna que quiero filtrar, digamos que sea género. Entonces la tengo aquí. El género sea igual y ahora tengo que poner M. Aquí en SQL hay motores que te dejan poner la doble comilla. Pero usualmente es poco común utilizar las dobles comillas aquí para identificar texto. Para identificar texto aquí utilizamos nada más una comilla. Y entonces ahí tenemos la M. Entonces ahí yo me estoy trayendo a usar una comilla que me manda a traer todos los usuarios que son varones de la tabla de empleados. Entonces, mando a correr esto, la selecciono y aprieto F5 y aquí se me está cumpliendo. Ahora, yo en el where, a como lo hago con el calculate o filter de DAX, yo puedo venir y agregar más condiciones. Yo utilizo ahora la palabra reservada and, que es y en inglés. Entonces, estoy diciendo, ok, que el sexo sea masculino y que E punto, si se fijan, E punto, marital status, sea igual y traguémoslo casado. Entonces, la M en género significa masculino y la M en marital status significa casado, married. Entonces, voy a seleccionar esto, le doy F5 y se me hace el truco. Entonces, yo puedo agregar cuantas condiciones yo tengo aquí y igualmente se me va a hacer los filtros. ¿Hay una consulta? Ninguna. Ok. Ahora, yo puedo combinar esto. Disculpen. Vamos a guardar aquí. Ok, ahí se me guardaron las últimas dos. Teníamos que no se guardaran los videos. Ok. Ahora, yo puedo utilizar en para hacer estas funciones o también yo puedo utilizar la función OR. Entonces ahí se va a cumplir estas condiciones o que sean
o que sean hombres o que sean casados. ¿Qué significa aquí? Que aunque sean hombres o que sean casados, me va a traer todo lo que sean hombres, pero me va a traer también las mujeres, me va a traer los hombres, ya sean que sean casados o que sean solteros. Y me van a traer las mujeres que estén casadas. Así funciona el orden. Entonces, si yo corro esto, entonces si se fijan aquí, tengo hombres que sean solteros, que sean casados. Le estoy diciendo, tráeme todos los hombres. Pero aquí aparte, escribiste esta condición para que te trajera según el estado civil. Entonces te dice los casados. Entonces te va a traer, ya sea, no va a aplicar esta condición porque como no estás limitando, sino que te va a traer todo esto de aquí. ¿Ok? Ahora, voy a hacer el and de nuevo para que lo vean. Ay, disculpa. Mal clic. Voy a hacer el and de nuevo. Y ahora, digamos de que yo quiero traer a todos los hombres, pero que no estén casados. Es otra forma de decir tráeme los solteros. Entonces voy a ejecutar y me ejecuta eso. Nosotros podemos utilizar la palabra reservada not cuando nosotros queremos negar un condicional que nos traiga lo contrario. Sin ningún problema lo podemos hacer. Ahora, vamos a hacer otro filtro para que lo vean. Voy a borrar este de aquí. Digamos de que tengo un número y quiero filtrar a través de este número. Por ejemplo, el número que tenemos en esta tabla es Business Entity ID. Y entonces yo quiero traerme el Business Entity ID que sea 11. Entonces yo puedo ejecutar esto aquí. Y aquí me manda a traer el Business Entity 11. También las condiciones funcionan con los números. Entonces yo puedo traer también los que sean mayor a 11. Lo selecciono, ejecuto y me cumple la condición. Puedo también combinar los números y decirle que esté entre 11 y que sea menor que 15. ¿No? También funciona. ¿Ok? Yo puedo hacer combinaciones, esas mismas que hice con el texto, con los números. ¿Ok? Y igualmente me va a dar los resultados. Ahí voy a la consulta. Ok. Continúo. Voy a borrar estas condiciones de Word y voy a traer la tabla original. Lo voy a seleccionar y traigo la tabla original. Ahora, digamos de que yo quiero con el Word traerme una lista quiero traerme 5 códigos de diferentes empleados. Entonces, quiero traerme el empleado 10, 15, 20, 25 y 30. Yo me quiero traer esos empleados en específico. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, yo puedo pasarle esta, esta función, esta palabra clave in, para mandar a traer cosas que yo tenga en una lista. Entonces, digamos que yo me quiero traer el empleado 5, me quiero traer al empleado 10, al empleado 20, al empleado 25 y al empleado 30. Entonces, cuando yo ocupo in, la lista que yo quiero mandar a traer tiene que estar entre medio de un paréntesis y separada con las comas. Si la lista está formada por texto, también tenemos que ponerle comilla a cada uno de los elementos que tenga aquí. Entonces, si yo pongo aquí una palabra, tengo que poner comilla a la palabra, aquí también y así sucesivamente. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar esto y lo voy a ejecutar.
Si se fijan, ahí se me está cumpliendo el truco. Voy a mandar a traer el 5, el 10, el 20, el 25 y el 30. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Ok. Ahora, ese es uno de los usos del where. Pero entre los usos más avanzados que tenemos con el where es utilizar la función like y la función y algunas palabras claves que nos utilizamos como algo que se llaman wildcards. Entonces voy a poner aquí select con like y wildcards. ¿Ok? Entonces, un wildcard puede ser un porcentaje o puede ser un guión bajo. ¿Ok? Ahora, digamos de que yo quiero traer todos, punto, todos los títulos o todas las posiciones que empiecen con una C. Entonces yo lo escribo así. Entonces, aquí yo le estoy diciendo a esto, tráeme todas las posiciones que empiecen con una C. Este porcentaje significa que puede tener cualquier cosa a la derecha, no importa, pero todo que empiece con la C. Entonces yo vengo aquí, lo selecciono y aprieto el F5. Entonces aquí me está cumpliendo. Ahora, si esto es que empiece con una C, ¿cómo escribo que la C esté en cualquier lugar? Que el nombre tenga una C, por ejemplo. Entonces yo pongo otro porcentaje al principio y otro al final. Entonces, este porcentaje también puede ser nada. ¿Ok? Entonces, si yo pongo esto aquí, todo lo que me aparezca en esta consulta va a llevar una C. Ahora, yo puedo escribir guión bajo el principio. Y aquí le estoy diciendo que en el segundo lugar o en el segundo espacio, en el segundo carácter del texto, lleva una C. Y entonces vengo aquí, selecciono F5 y aquí se me cumple. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, a este porcentaje y a este guión bajo se le llaman wildcards. Nos sirven para que podamos traer información sin necesidad de ser tan específico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por el momento? Ok. Entonces, estimados, esta sería la segunda sesión. En la tercera vamos a ver un poquito más avanzado. En la cuarta vamos a preparar una vista para que podamos consumir en Power BI. En la quinta vamos a ver cómo cargamos información de SQL a Power BI de la vista que hagamos. Y en la sexta vamos a ver cómo actualizar esa información. Entonces, esa va a ser las próximas sesiones del curso. Entonces le agradezco mucho por estar aquí, disculpen los inconvenientes y los espero ver la próxima semana. Muchas gracias. A la orden. Gracias, Cris. Gracias, gracias. Nos vemos.